Muy buenos días. En primer lugar, a nombre de Cleveland Clinic, nuestras felicitaciones y mejores augurios con motivo del 40º aniversario de la Fundación Cardioinfantil. Y en segunda instancia, nuestros agradecimientos por esta invitación que nos permite compartir con ustedes este par de días aquí en Bogotá. Me parece justo que antes de entrar en la parte de alta tecnología y cosas complejas en cardiología, comencemos por donde por primera vez encontramos a nuestros pacientes que acuden a una asistencia cardiológica, que es la sala de emergencia. Y lo que quiero presentarles a ustedes es que hoy en día el sistema que tenemos y las guías que tenemos para evaluar a estos pacientes dejan mucho que desear. En los Estados Unidos, esto representa 8 millones de visitas a la sala de emergencia al año. Significa, constituyen el 10% de todas las visitas a la sala de urgencia, y de aquellos pacientes admitidos desde la sala de emergencia al hospital, constituye el 25% de las admisiones hospitalarias. Nuestra práctica actual y las guías indican que el paciente debe ser ingresado a un área de observación por 24 o 36 horas. Durante el tiempo se le hacen electrocardiogramas y enzimas seriadas y, si es indicado, un test funcional. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de grupo de enfermos? Y si vemos uno de los trabajos tal vez más extensos, el estudio de ACI-TIPI, más de 10.000 pacientes que se presentan a la sala de emergencia con un diagnóstico provisional de síndrome coronario agudo, podemos ver de que más de la mitad de esos pacientes no tienen síntomas que no son cardíacos, un 20% cardíacos pero no coronarios, y eventualmente solamente un 17% de estos grupo de pacientes va a tener un diagnóstico de síndrome coronario agudo. Por el lado que es importante, qué porcentaje de diagnósticos se pierden o son errados. Alrededor de un 2% de los infartos no se diagnostican y un 2,3% de síndrome de angina inestable no son diagnosticados con este tipo de evaluación. Por lo tanto, el proceso actual es seguro pero ineficiente, por lo que 85% de estos pacientes que se presentan a la sala de emergencia terminan no teniendo un síndrome coronario agudo. Entonces, la necesidad es de tener una estrategia que permita identificar en una manera expedita no tanto al paciente con diagnóstico de síndrome coronario agudo, sino que el 85% de estos pacientes que terminan no teniendo un diagnóstico cardiológico. Tal vez la forma más práctica de ir avanzando en esta evaluación es con un caso clínico. Esta es una paciente de 64 años con antecedente de hipertensión arterial en hidroclorotiazida, no fumadora, no tiene antecedentes de diabetes, y se presenta con 2 horas de dolor precordial y algo de disnea. La presión es algo elevada, el peso lo tienen ahí. Entonces la evaluación inicial es un electrocardiograma y enzimas cardíacas. El electro inicial, pueden verlo ustedes, no es completamente normal, tiene algunas alteraciones del segmento ST y aplanamiento de la onda T en las precordiales izquierdas, pero no es diagnóstico. En cuanto a las enzimas cardíacas, la CKMB es positiva dentro de 4 horas. En muestras seriadas dentro de las 12 a 24 horas tiene una sensitividad de un 100%, por lo tanto diagnostica el 100% de los infartos. Pero por otro lado tiene un 20% de falsos positivos, por lo tanto una especificidad baja. Las troponinas son casi totalmente específicas para necrosis miocárdica, son más sensibles que la CKMB, se elevan a partir de las 2 a 3 horas, por lo tanto el rule-in se hace después de las 2 a 3 horas en un 80% de los pacientes.
bien saben ustedes que tienen un valor pronóstico de tratamiento. El paciente con troponinas positivas tiene un pronóstico distinto, tiene una respuesta a cierto tipo de conductas farmacológicas e intervencionistas que es distinta al del paciente con troponinas negativas, y es el marcador recomendado por las sociedades americanas y europeas desde el año 99. Incluso la gran mayoría de los hospitales en Estados Unidos hoy en día ya no hacen el CK-MB. ¿Cuáles son las limitantes de las troponinas? Tiene una baja sensitividad temprana, por lo que requiere mediciones seriadas en las primeras 6 a 12 horas, lo que retrasa el diagnóstico, el descartar el diagnóstico o el rule out, y retrasa el hacer el diagnóstico en el paciente con infarto o el rule in. Sigamos a nuestra señora que se presentó con el dolor torácico. Lleva en este momento 8 horas de observación, el dolor ya se le pasó, tiene 2 sets de troponinas que son negativos y tiene electrocardiogramas seriados que no muestran cambios evolutivos. Por lo tanto, ¿qué hacemos ahora? ¿La damos de alta? ¿O le hacemos test adicionales? Y las guías recomiendan en este tipo de pacientes hacer un test funcional, un test de esfuerzo, como primera opción en pacientes que ya se le pasó el dolor, que no tienen cambios en el electrocardiograma y con 2 sets de enzimas negativas. ¿Qué valor tiene un test de esfuerzo en este tipo de pacientes? Y hay un estudio bien interesante ya publicado hace 10 años atrás por Ezra Amsterdam. 1000 pacientes, tal como a Nuestra Señora en el caso clínico, se le hace el test de esfuerzo y 2/3 de estos pacientes tienen un test de esfuerzo negativo. ¿Qué importancia tiene esto? Que esos pacientes con el test de esfuerzo negativo tienen a los 30 días una incidencia de eventos clínicos de solamente un 0,3%. Por lo tanto, tiene gran importancia porque nos permite eliminar a 2/3 de los pacientes que en ese momento no tenemos un diagnóstico. La señora se le hace un eco de esfuerzo, ejercita por 5 METs a una frecuencia de 118, dice que tiene algo de disnea, pero no tiene dolor precordial, tiene una desviación del segmento CT horizontal de 1 milímetro y el eco muestra una fracción de eyección normal y no muestra isquemia. Por lo tanto, el test no fue definitivo, fue indeterminado. ¿Qué hacemos ahora? ¿La damos de alta? ¿O le hacemos una angiografía? El médico tratante decide hacerle una angiografía y tiene coronarias normales. Por lo tanto, esta señora, que clínicamente podíamos catalogarla de riesgo bajo e intermedio, se le hicieron 3 electros que no fueron diagnósticos, 3 sets de enzimas negativas, un test de esfuerzo indeterminado, se pasó 18 horas en la sala de observación en el departamento de urgencia, se le hospitalizó un día para la coronariografía. Esto le terminó costando a la compañía de seguros entre 15 a 20 mil dólares para terminar con que tenía coronarias normales. Por lo tanto, este proceso claramente no es efectivo. ¿Qué es lo que hay en el futuro? Hay 2 aspectos. Uno, la utilización de otro biomarcador, que son las troponinas de alta sensitividad, y el CTA coronario. En lo que se refiere al estudio de troponinas de alta sensitividad, Reichling es el que ha hecho el mayor grupo, los estudios más importantes publicados en distintos journals, y basado en el estudio APACE. Es un estudio multicéntrico prospectivo de 1.200 pacientes que se presentan a la sala de emergencia con las características que vimos en el paciente clínico nuestro, y se le hace una troponina de alta sensitividad al ingreso y una hora más tarde. Y lo que Reichling trata de hacer es desarrollar un algoritmo de modo de poder descartar
a los pacientes, ese 85% de pacientes que no tienen síndrome coronario agudo, y por otro lado confirmar a aquellos que tienen infarto al miocardio. En cuanto a la sensitividad de las troponinas de alta sensitividad, podemos ver de que 4 de estas comerciales pueden ver la sensitividad comparada con la troponina normal, es mucho más alta, sobre todo en las primeras 2 a 4 horas. Y lo que encuentra Reichling es que si toma un nivel de troponina de 14 nanogramos por litro, él puede diferenciar a aquellos pacientes que tienen infarto de aquellos que tienen o angina inestable o algún síndrome que no tiene nada que ver con el aspecto cardiológico. Entonces desarrolla el siguiente algoritmo con alrededor de 430 pacientes. Por un lado están aquellos en que la primera medición de troponina es menos de 12 y en la segunda, a la hora después, la diferencia al delta es menos de 3. Esto constituye 60% de este grupo de pacientes. Y este algoritmo tiene una sensitividad y un valor predictivo negativo de un 100%. O sea que elimina en una hora o identifica en una hora el grupo de pacientes que no tiene síndrome coronario agudo. Por otro lado, al lado derecho está aquellos que tienen un valor inicial de 52 nanogramos por litro y un delta a la hora de 5. Estos pacientes constituyen el 17% de los pacientes y son aquellos pacientes con una alta incidencia de infarto. Y en la mitad tenemos un grupo que constituye la cuarta parte de los pacientes, en que la prevalencia de infarto es un 8% y esos pacientes son ingresados para observación. Pero este algoritmo en una hora permite eliminar casi 2/3 de la población de pacientes que se presentan a la sala de emergencia con síndrome de dolor de pecho. En el seguimiento a 30 días de a 2 años, podemos ver de que aquellos pacientes en el primer grupo tienen una sobrevida excelente, tanto a los 2 años también, comparado con el grupo intermedio y comparado con el grupo que fue positivo. Así que tiene un valor discriminatorio importante en la consulta inicial y está corroborado con el seguimiento. El otro enfoque es un enfoque de imagen, que es el CTA coronario, que tiene la ventaja de ser rápido. Aquí no estamos hablando de probabilidades diagnósticos, sino que el estudio va a decirnos el paciente tiene aterosclerosis coronaria o no la tiene. Es el mejor test para descartar lesiones obstructivas. Si es negativo, es básicamente 100% diagnóstico. En contra, la preocupación es la radiación y el costo. Udo Hoffmann ha sido el que ha estudiado esto en forma más sistemática. El primer estudio fue el estudio Romicat, 300 y tantos pacientes con dolor de pecho en la sala de emergencia, troponinas negativas, electro sin isquemia, que se le ha planeado como para admisión hospitalaria, le hace CT coronario. ¿Y qué es lo que encuentra? Encuentra que el 50% de esos pacientes tienen un estudio normal, un 30% tienen aterosclerosis, pero no estenótica, y solamente un 19% tienen lesiones que son de estenosis significativa. ¿Qué importancia tiene esto en el seguimiento al mes, al año y a los 2 años? Que aquel grupo que no tenía lesiones coronarias, los eventos en el seguimiento a los 30 días, al año y a los 2 años, era 0. Ese es el valor de un CTA coronario normal. Aquellos que tenían lesiones coronarias, pero no obstructivas, podemos ver en el seguimiento la prevalencia de eventos clínicos alrededor de un 3%. Aquellos que tenían lesiones obstructivas, lógicamente, mucho más alta. Así que es un test que tiene valor discriminatorio y tiene valor pronóstico. Otro estudio randomizado, el CT-STAT,
16 salas de emergencias en aquellos pacientes de riesgo intermedio, dolor de pecho, enzimas y electros normales, y compara entonces la evaluación con un test nuclear con el CTA coronario. El tiempo de diagnóstico se baja de 6 horas a 3 horas. El costo, que era una de las preocupaciones, de 3.000 y tanto, baja en un 38%. Aquí no lo pongo en el estudio, pero la radiación, que es la otra preocupación, es la tercera parte con el CTA coronario comparada con el estudio nuclear de perfusión. Viene entonces tal vez el estudio más importante en la evaluación de este tipo de examen, que es ROMICAT 2, también de Udo Hoffmann. Estudio randomizado, 1000 pacientes con dolor de pecho, riesgo intermedio, sin isquemia, troponinas normales, se le randomizan a cuidado estándar o CTA coronario, y el primer punto de evaluación es la estadía hospitalaria, y lo otro que se trata de ver de que esto no tenga error diagnóstico más allá de un 1%. Y lo que encuentra ROMICAT 2 es que la estadía en la sala de emergencia, el tiempo de diagnóstico baja de 19 a 10 horas, la estadía total es 8 horas menos en aquellos evaluados con CTA coronaria. Más importante es que casi la mitad de estos pacientes evaluados con CTA fueron dados de alta desde la sala de emergencia. Solamente un 12% fueron dados de altas con la evaluación estándar de este tipo de pacientes. En cuanto a diagnósticos que se les pasó, estándar 1% con CTA 0,4%. Así que es una evaluación segura y mucho más eficiente que aquella la cual utilizamos hoy en día como tratamiento estándar. Así que tenemos hoy en día 3 estudios prospectivos randomizados evaluando esto comparado con el tratamiento estándar del paciente con dolor de pecho. Y vemos el tiempo de diagnóstico, la reducción en el tiempo de diagnóstico en el de Goldstein, 77%, 55%, 44% en ROMICAT 2. En cuanto a reducción de costo, 15%, 38%, 18%. Si a nuestro paciente le hubiésemos hecho un CTA coronario inicialmente, claramente hubiésemos acortado el periodo de observación, nos hubiésemos ahorrado un eco de esfuerzo, nos hubiésemos ahorrado un día de hospitalización y nos hubiésemos ahorrado una coronariografía, porque las coronarias eran perfectamente normales en el CTA. Conclusiones. Este tipo de paciente representa más del 10% de visitas a la sala de urgencia y el 25% de admisiones hospitalarias. 75% de estos pacientes son hospitalizados, pero solamente 15 o 20% de ellos terminan teniendo un síndrome coronario agudo. El desafío que tenemos es cómo identificar al grupo de pacientes de bajo riesgo y evitar hospitalizaciones innecesarias. Hoy en día los evaluamos en forma clínica con electros y troponinas seriados y un test de esfuerzo. En el futuro, troponinas de alta sensitividad y el CTA coronario. ¿Qué hay más adelante? Un nuevo biomarcador presentado en el último Congreso Europeo, la copeptin, que es un marcador que refleja el estrés hemodinámico y aparece en forma muy temprana en el paciente con infarto. Se ha utilizado también en la evaluación de pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que hace este estudio? Toma un grupo de pacientes con troponina negativas, sospecha de síndrome coronario, se randomizan a evaluación habitual o estándar, y aquellos que se le evalúa con copeptin, menos de 10 o más de 10 picomoles por litro. ¿Y qué es lo que encuentra? Que la incidencia de eventos a los 30 días es igual con las 12 evaluaciones, que solamente se falló en el diagnóstico en un 0,6% de los síndromes coronarios agudos,
y tal vez importante, que evaluado con Concopeptin, que es simplemente otro examen de sangre más temprano, se pudo dar de alta a 66% de los pacientes con este tipo de sistema, comparado con un 12% con la evolución habitual. Desde el punto de vista de imágenes, ¿qué es lo que hay en el futuro? Es la combinación del aspecto anatómico con el aspecto fisiológico, y hay distintas modalidades que están en estudios, con estudios de hemodinámica y computacionales, que nos van a dar la anatomía y además la importancia fisiológica de alguna lesión en las coronarias. Creo que no es irrealista pensar que de aquí a unos 2, 3 o 4 años podamos diagnosticar a estos pacientes dentro de una hora. Muchas gracias. Con respecto a la administración del tiempo, Daniel, ¿te parece que podíamos dejar la sesión para ahora o después? Listo. Entonces, estamos atentos a las preguntas que quieran hacer con motivo de la excelente charla que nos han regalado. El doctor Conrad, muchas gracias. Es muy gentil por su colaboración y por tan excelente charla. Esa era una de las preocupaciones, porque realmente si hay mucha calcificación y mientras la edad avanza, efectivamente hay más calcificaciones coronarias que no permiten ver el grado de estenosis debajo de la lesión. Sin embargo, analizado eso en pacientes mayores, con otro motivo en el estudio MESA, se ve de que el examen tiene capacidad discriminatoria en pacientes mayores de 65 años a pesar de esa limitación. Incluso tiene una superioridad discriminatoria mucho mayor que la proteína C reactiva que utilizamos todos los días. Así que era una preocupación que en el fondo no resultó ser verdad. El otro aspecto de radiación ya les dije, ¿no? Hoy en día el CTA coronario se hace con una dosis de radiación de 5 milisievert o incluso menos. El estudio nuclear, que lo ordenamos sin fijarnos todos los días, tiene una radiación de 15 milisievert. Así que ese es otro aspecto. Yo creo que en el fondo el camino está más por el lado de biomarcadores que son más sensibles, porque es más sencillo. El aspecto costo que iba a llevar esto no mostré aquí, pero el otro aspecto era: estos pacientes tienden a volver a la sala de emergencia la semana después, al mes después, con los mismos síntomas: dolor de pecho, dolor de pecho, dolor de pecho. Y le volvemos a repetir los marcadores, el test de esfuerzo y todo esto. El paciente que fue descartado con un CTA coronario vuelve mucho menos a la sala de emergencia, porque uno tiene ya un diagnóstico de imagen. Y dice: este hombre tiene, o no tiene enfermedad coronaria, ya no le vamos a estar haciendo test de esfuerzo, o tiene enfermedad coronaria pero no es no obstructiva, así que ayuda mucho en ese aspecto. ¿No creen que en el algoritmo de diagnóstico los aspectos clínicos que tienen que ver con inicio de dolor y duración de dolor podrían ayudar a acortar el tiempo? Ejemplo, si yo inicio dolor 8 de la mañana y llego 12 del día de consulta de urgencias y el dolor duró 15, 20 minutos, y el biomarcador de alta sensibilidad a troponina A negativo, ¿podría rápidamente excluir ese paciente, tener que hacer una segunda toma? Sí, la evaluación clínica es la partida, no, y respectivamente, ¿qué es lo que vamos a hacer después con el paciente? Uno tiene que poder catalogar desde el punto de vista clínico si el paciente está en un rango de riesgo bajo, intermedio o alto, porque la conducta va a variar. Muchas de esas cosas que dijimos aquí se aplican al paciente de riesgo intermedio, en que no sabemos, no al paciente que de partida no tiene un riesgo muy bajo. Ese paciente hay que descartarlo desde el punto de vista clínico. Un electro, la clínica, y váyase para su casa, ¿no? Esto es para los
de riesgo intermedio. Se me fue lo que iba a decir. En la clínica aplican cuánto se le demora el resultado del TAC. ¿Cuánto tiempo? El resultado... ¿Dónde está Juan Carlos? Ah, salí. El resultado del TAC en 30 minutos. Lo otro que no les mostré, pues hubo un artículo en el JAC el año pasado en que muestran de que, bueno, dice, bueno, pues tenemos que tener a un radiólogo de turno 24 horas del día para que nos lea el asuntito este. De partida hay radiólogos de turno que leen CT, pero hoy en día uno de los apps en el smartphone tiene una calidad de imagen que es igual al del terminal que tienen ellos en el hospital. Entonces dice, el radiólogo puede seguir durmiendo en su casa y ver y decirlo, no. Lo que tengo que decirles sí es que es una vergüenza, es que la troponina de alta sensitividad, yo creo que ustedes la utilizan, en Europa se utiliza hace años ya, en Estados Unidos el FDA todavía no la aprueba. Porque el temor del FDA es de que esto es tan sensible que va a terminar haciendo de que un montón de estos pacientes les hagamos test que normalmente, porque tienen una troponitis, ¿no? Pasa con la troponina normal también, pero el FDA se han sentado en esto hace 5 años y todavía, yo creo que de aquí, entre este y el próximo año la aprueban, así que hay hospitales que la están haciendo, pero por el lado, ¿no? Sí. Las consecuencias de las troponinas normales y de alta sensitividad es que lo que solía ser lo que se llama el servicio de consulta cardíaca en el hospital, que solían ver 10, 12 consultas nuevas cada día, hoy en día ven 30, porque son todos estos pacientes postoperados de intestino, de hígado, que todos tienen troponina positiva. Sí. Tiene un valor pronóstico, que no, por eso no podemos ignorarlo. Exacto, sí.